sensual y pura. Puede que usted se equivoque o se haga el equivocado. Es América Latina, señor. Así la hemos bautizado. Defendiendo siempre sus derechos, lucha y canta, cantando al son de la metralla, pronto vencerá. Es América Latina. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenos días. Bienvenidos a su clase de ética, Gracias. política y democracia. El día de hoy vamos a hablar de las funciones de cada poder que hay en el sistema democrático. El primer poder que vamos a analizar es el poder más importante, que es la presidencia de la República. Como ustedes saben, la democracia es un sistema de gobierno en el cual el pueblo elige a sus gobernantes por medio de voto libre y secreto. Desgraciadamente, no siempre este voto libre y secreto se respeta, debido a que para que el presidente que actualmente nos gobierna llegara al poder, tuvo que pasar por una lucha de 18 años de resistencia, de amenazas, incluso pasó por un infarto por tanta oposición que enfrentaba y el estrés, los nervios, el miedo a perder la vida, etcétera. Afortunadamente, después de 2 fraudes electorales, un 1 de julio del 2018 logró llegar al poder con más de 53% de votos a su favor del padrón electoral, que representan 30 millones de mexicanos, que no es poco. Mucha gente podría decir, no, pues lo que pasa es que no todos votaron por él, porque somos 120 millones de mexicanos. Sí, y si nosotros dividimos 30 millones entre 120, nos da como el 25%. Entonces va a decir, es falso que más del 50% de mexicanos votaron por él. Sí, lo que pasa es que no todos los mexicanos están en el padrón electoral. Los únicos mexicanos que están en el padrón electoral son los que tienen credencial de elector y tienen la mayoría de edad y por lo tanto tienen su derecho a votar. ¿Por qué se les da toda esta información a ustedes? Porque dentro de poco ustedes van a cumplir la mayoría de edad y van a tener su credencial de elector. Y no sirve una credencial de elector, como dice la comunidad de negación, la democracia la hacemos todos, nada más para entrar a bares, a antros, para ya tener permiso a fumar, a irse de fiesta, de parranda. No. La credencial de elector es un derecho ciudadano y es una herramienta y es un arma democrática que te ayuda a elegir a tus gobernantes con dignidad e inteligencia. Desgraciadamente hay políticas antidemocráticas como la compra del voto, como el embarazo de urnas, como el acarreo de gente, como la operación Tamal, entre muchas otras prácticas de corrupción, de manipulación de las elecciones, donde no se transparentan y no queda realmente el que el pueblo quiere. Ese escenario se dio durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fueron los 2 fraudes electorales que tuvo que sufrir el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. A muchos les gusta, a otros no les gusta, pero es la realidad. ¿Y la podemos cambiar? Sí, pero hay tiempos y hay normas. De hecho, él nos está dando la oportunidad de decidir el año que viene. El año que viene quiero que sepan que va a haber elecciones bastante importantes porque se renuevan alrededor de, si no mal recuerdo, 17 estados de la República, entre ellos el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza cumple su tiempo como gobernador del Estado de México y el puesto queda vacante y va a haber candidatos y va a haber campañas y va a haber elecciones y todo eso que iremos viendo poco a poco. Van a pavimentar las calles. Habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con este gobierno sí he visto que hay una mejora pequeña, si quieres, pero sí la hay, ¿no?
pavimentación de calles, alumbrado público. A lo mejor le falta en seguridad, pero pues digo, Ecatepec siempre ha sido inseguro y ha tenido ese reto, ¿no? Pero están poniendo pozos de agua, están renovando o están remodelando o atendiendo los drenajes profundos que durante muchos años, más de 50, quedaron olvidados, ¿no? Entonces, yo no sé si este gobierno actual sea bueno, sea sabio, sea el mejor, no lo sé, ya, eso lo juzgarán ustedes, porque se trata de que ustedes creen un pensamiento crítico. Yo solo sé que ha habido aciertos y ha habido errores, ¿no? Pero sí quiero que sepan qué hace cada poder, qué hace un presidente y por qué y para qué se le elige, qué hace un diputado y qué hace un senador, para que ustedes puedan elegir entre los diferentes candidatos de los partidos políticos que hay y entre las diferentes propuestas e intereses que defienden, cuáles convienen, ¿no? Porque puede venir un candidato o puede venir un partido político que diga, no, pues que sigan las becas, sin importar si sacan buen promedio o no. El simple hecho que sean estudiantes hace que sigan las becas y el apoyo a los estudiantes. Pero puede venir otro grupo político o otra alianza política que diga, no, 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 las becas solamente se les van a dar a los que tengan un promedio de 10, si no, no son acreedores a becas. Entonces ahí, de alguna manera, ustedes ya ven afectados sus intereses. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una iniciativa que dice, que ya se aprobó, que dice que a partir del año que viene, las empresas y todas las instituciones están obligadas a pagarle a los trabajadores la parte proporcional del gasto de luz y del gasto de internet que tengan, porque están trabajando para ellos y no tienen por qué absorber los trabajadores esos costos. Y unos están a favor de esa propuesta, otros están en contra. Hay otra propuesta que dice que se está haciendo un programa a nivel nacional para que haya internet para todos, gratuito, sobre todo para comunidades indígenas. A unos les gustó, a otros no les gustó. Hubo otra propuesta de reencarpetamiento, de pavimentación de zonas rurales, de pueblos alejados de la urbanización, sobre todo grupos étnicos. El presidente en estos días ha estado entregando, sobre todo en el Valle de Oaxaca, esas obras, ¿no? Y las ha supervisado de manera directa. A unos les gustó, a unos no les gustó. Como el mismo presidente de la República dice, no tenemos que estar de acuerdo, porque esa es la democracia. La verdadera democracia, hay disenso, hay desacuerdos, pero hay medios y hay rutas para poder llegar a acuerdos y para poder evitar la violencia, la guerra y vivir en una sociedad, ciudadanía pacífica, equilibrada, donde cada quien luche por sus intereses, pero desde el respeto del Estado de Derecho, no violando los derechos humanos. Entonces eso es lo que quiero que veamos. Vamos a ver unos videos que me interesaron de un abogado que tiene por aquí un canal de YouTube, que hace bastantes videos, que los invito a verlos todos, al menos el que nos habla de qué forma de gobierno tiene México, qué hace un senador, qué hace un diputado, qué hace un presidente. De hecho, este es el último video que grabó, ¿no? Que es ¿qué hace un presidente o para qué sirve un presidente, ¿no? Porque es bien fácil criticar a un presidente, no, es que son ineptos, incompetentes, la pandemia ya se le salió de las manos, es un bueno para nada, ¿no? Un saludo a Víctor Trujillo, alias Broso, que es el que está haciendo este ataque a la figura presidencial. Un saludo a Latinos, que son los que están denostando a la figura presidencial y están atacando con todo, pero ni siquiera son tontos, ni siquiera tienen buenos argumentos para hacerlo, ¿no? Ya mucha gente los dejó mal. Por ahí los invito a ver los videos en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Entonces vamos a ver a este señor que desde una postura muy neutral, sin fanatismo, sin partidismo, sin nada, nos explica qué onda con la vida política en México, qué hace un presidente, qué hace un senador, qué hace un diputado, cómo se le elige, cómo se integra una cámara de diputados, de senadores, porque vamos a jugar a eso, a hacer política digna. Y de hecho sí se puede. De hecho ahorita, si aprovecho, les voy a pasar unos videos donde niños indígenas en gobiernos anteriores llegaron al Congreso y les dijeron sus verdades. Niñas indígenas ya más grandecitas llegaron al Congreso y les dijeron, así, 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 así se está manejando la política y no nos está gustando, y ustedes tienen el derecho de ofrecernos una política y una vida democrática más digna, y no están cumpliendo, están traicionando a la patria, al país, y así no debe de ser porque no nos están incluyendo. Debido a esas demandas, este gobierno trata de atenderlas e incluirlas, y hacer lo posible por incluir, ser un gobierno inclusivo, que tome en cuenta a todos los grupos o estratos sociales, estudiantes, maestros, soldados, empresarios, niños, niñas, grupos indígenas, personas con discapacidad, campesinos, obreros.
Y a muchos les está gustando y a otros no les está gustando. Pero vuelvo a repetir, no tenemos que estar de acuerdo. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo para llevar, a pesar de nuestros disensos, nuestras diferencias, una vida pública digna, una vida pública armónica, equilibrada, y para eso existen estas figuras de poder, ¿no? El Congreso, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el que hace las leyes, el que las aprueba, el que sanciona si no se cumplen, ¿no? Entonces vamos viendo, ahí va. Ay, que se aquí. ¿Ya se compartió en pantalla? Ya, ok, ahí va. Todos los encargados que tuviera que abandonar su cargo. Todo, desde luego, va. Comunicativos, por fin tenemos el video que analiza al Poder Ejecutivo. En esta ocasión vamos a analizar qué hace un presidente, cómo se elige, cuáles son sus funciones y qué pasaría si el presidente tuviera que abandonar su cargo. Todo, desde luego, bajo la perspectiva de las leyes mexicanas. También los invito a que se queden hasta el final porque haré algunas reflexiones al respecto y se va a poner bueno. Antes de iniciar, los invito a que se suscriban, que nada les cuesta, comenten, pongan like a este video y lo compartan con más personas. Recuerden también que para opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Como ya sabemos, nuestro sistema político comprende tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los dos últimos ya los hemos analizado en otros capítulos. Les voy a dejar en la descripción de este video las ligas a los capítulos que tratan sobre para qué sirve un diputado, para qué sirve un senador, diferencias entre diputado local y diputado federal, así como qué es el poder judicial. En esta ocasión toca analizar para qué sirve un presidente. Primero debo decirles qué cosa no es un presidente. Repito, esto que a continuación voy a decirles es lo que no es un presidente. No es un rey que lo domina todo. No es un emperador cuya voluntad está por encima de todos. No es el jefe de los ciudadanos. No es un padre dadivoso que debe repartir dinero a quienes se portan bien con él. No es la persona más inteligente del país. Esto por mucho nunca lo será. Trátese de quien se trate. Ni tampoco es quien tiene la obligación de cambiarle la vida a cada uno de los ciudadanos. A ver, el presidente de un país como México, con su propio sistema político, es quien encabeza la administración de la nación, tanto de su... Quiero que sepan que actualmente en el país hay un antagonismo y hay un protagonismo en esto de la vida política. Están los unlovers o los que defienden a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político a capa y espada, y a pesar de que se les haga ver que tienen errores, que no son perfectos, no, se montan en su terquedad y no, lo defienden a capa y espada, y aunque la haya regado y haya cometido errores, no los aceptan, y pierden de lado que pues, es un ser humano como cualquiera y también se puede equivocar, ¿no? También puede meter la pata, no sé. Entonces, bueno, están los que son como que pues, sí apoyan, pero también son más críticos y ven que está bien, que está mal, o sea, no a todo dicen que sí y no apoyan todo cuando la riegan. Y están los que de plano están en contra de él, o sea, son tres puntos de vista. Entonces, en algún momento, dentro de los AMLovers, llegué a ver en redes sociales que decían, cuando se burlaban del presidente, o le decían palabras obscenas, o se lamentaban, o así, decían, no, respeten al presidente, les guste o no les guste, es su excelencia, es su majestad, es su gobernante, y si no les gusta, pues entonces pónganse más las pilas para las siguientes elecciones para poner al que más les acomode, pero mientras se friegan, es su excelencia, y yo así de, no, por favor, no, o sea, no es su excelencia ni es su majestad, porque eso viene de un gobierno monárquico, y no vivimos en una monarquía, vivimos en una democracia, o al menos intentamos vivir en una sociedad democrática, donde hay, como bien dice este señor Leonardo, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y en algún momento se nos vendió un tipo de política antidemocrática llamada presidencialista, donde el presidente hacía y deshacía con el país, con los demás poderes, se hacía uno a uno con ellos, había contubernio, los manipulaba,
lo sometía a sus órdenes, y eso no es correcto. Sí, el Supremo Tribunal de Justicia y la Cámara de Diputados y Senadores o Poder Legislativo deben de tener comunicación constante con el presidente para darle cuentas de qué decisiones están haciendo o si se aprueban sus iniciativas o no, pero no deben obedecer de forma ciega. También lo pueden criticar, también pueden estar en desacuerdo con él. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Porque en el gobierno presidencialista de la selección mexicana, cuando gobernó durante más de 70 años, pues el presidente hacía y deshacía a su antojo, y ahora no, o al menos eso quiero creer, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo. Sus recursos financieros como de todos los demás recursos que permiten su desarrollo. Es un administrador, es un visionario, es un vigilante de los derechos y oportunidades de todos los ciudadanos y es quien organiza de mejor manera las riquezas y los talentos de los mexicanos. Esto, desde luego, en un mundo ideal. Vamos a ver qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde ahora les digo que analizaremos varios artículos. Vamos a empezar. Los temas relacionados al presidente de la República inician en el artículo 80 constitucional que dice: se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Aquí podemos ver que el término de poder supremo se le deposita completamente a este presidente, porque el verdadero poder reside en el pueblo mexicano. Así lo dice el artículo 39 constitucional. Bien, como el pueblo no puede ejercer este poder completamente, se le deposita a una persona electa justamente por el pueblo, y esa persona es el presidente. El presidente será electo conforme a un proceso electoral que consistirá en votos directos y secretos. Este presidente permanecerá en su cargo 6 años y no tendrá posibilidades de reelegirse. Al menos así lo dice actualmente el artículo 81. Por cierto que hay voces que desean cambiar esto y dar oportunidad a que el presidente en funciones pueda reelegirse, algo que contradice los ideales de la Revolución Mexicana. Por lo menos en junio de 2020, mes en que estoy grabando este capítulo, la no reelección sigue vigente. El artículo 82 enuncia los requisitos para ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pongan atención, porque podríamos ser cualquiera de nosotros. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hija o hijo de padres mexicanos por nacimiento y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior y al día de la elección. No estar en servicio activo, en caso de que pertenezca al ejército, 6 meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa. Es decir, que no haya sido gobernador de algún estado, a menos de que se haya separado de ese puesto 6 meses antes del día de la elección. Vamos a revisar las facultades y obligaciones del presidente. Estas se mencionan en un largo artículo 89 constitucional. Son 20 puntos, les aviso desde ahorita, así que ahí van. Primero, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, observando siempre que se cumplan en su exacta observancia. Segundo, nombrar y remover libremente a secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, así como a los demás empleados de la Unión. Tercero, nombrar a los embajadores y cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados. Es una facultad del presidente de la República Mexicana mover a su gabinete o mover a sus secretarios de Estado. Las secretarías de Estado son las fuerzas clave o son las áreas clave de un gobierno. Eso se le llama gabinete, ¿no? Entonces, como mínimo, tenemos que saber qué son las secretarías de Estado y qué funciones cumplen o qué labores llevan a cabo, para al menos saber a dónde tenemos que acudir, ¿no? Y pues también saber a lo mejor quién las gobierna, quién las preside
quién está a cargo de dichas secretarías de Estado, ¿no? Entonces, bueno, son alrededor de 16 secretarías de Estado a lo largo de la historia del país. Han ido cambiando, han ido creándose nuevas figuras, ¿no? Por ejemplo, lo que antes se llamaba Secretaría del Comercio y Fomento Industrial, en algún momento cambió de nombre y ahora se llama Secretaría de Economía, ¿no? Lo que antes se llamaba Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o SAGARPA, ahora se llama SADER, y así, ¿no? Entonces, bueno, las 4 secretarías más importantes que hay en este país y que le reportan al presidente de la administración en general del país es la Secretaría de Gobernación, que históricamente en este gobierno, por primera vez en la historia, nuestra Secretaría de Gobernación es una mujer. Siempre había sido un hombre. Por aquello de la equidad de género y de la igualdad. Se llama Olga Sánchez Cordero. El secretario de Relaciones Exteriores, es decir, el que administra las relaciones con otros países, es Marcelo Ebrard Casaubon, que en algún momento fue gobernador de la Ciudad de México también. El secretario de Defensa Nacional, que es una de las fuerzas federales más importantes, porque es la que nos da seguridad pública, la que atiende la situación del combate al crimen organizado y todo esto, es el general Luis Crescencio Sandoval. Y la segunda secretaría más importante es la Secretaría de Marina, con el almirante José Rafael Ojeda Durán. Entonces, bueno, más otras secretarías, ¿no? A ver, ahí están todas, miren. SEGOP, Secretaría de Gobernación, ¿de qué se encarga? De la administración en general. Si al presidente de la República le llega a pasar algo, la que toma el mando inmediatamente del país es la Secretaría de Gobernación. Ajá. En cuanto al manejo de la visita de López Obrador a Donald Trump previo a campañas electorales, y como ya sabemos, y ayer ya el presidente de México felicitó a Joseph Biden como nuevo presidente de Estados Unidos de Norteamérica y le dijo que espera que, al igual que con Trump, se puedan llevar relaciones sanas, cordiales, amistosas, de mutuo acuerdo y de conveniencia mutua, etcétera. El que manejó la agenda, o el que maneja la agenda internacional del presidente para que este viaje o se relacione o tenga reuniones con otros países. Ahorita por la pandemia pues no se puede viajar, ¿no? Pero se reunió con el G20, que es una cumbre de los países más importantes de todo el mundo. Marcelo Ebrard Casaubon es el que hizo eso. El que ahorita está gestionando la llegada de las vacunas, ya sea de China, de Rusia, de Estados Unidos, la llegada de vacunas suficientes para combatir la pandemia, es este señor Marcelo Ebrard Casaubon. Y no lo ha hecho tan mal. Ha logrado cosas interesantes. Yo, la verdad, cuando lo nombraron como secretario de Gobernación, de Relaciones Exteriores, dije, no, eso es un error fatal. Pero ahorita a lo largo, digo, bueno, no salió tan menso, o sea, sí sabe negociar. La Sedena, la CEMAR, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, antes, aquí es donde quiero que vean el cambio. Antes era precedida por Alfonso Durazo. Pero lo que nos dice este señor, si yo quiero ascender o aspirar a otro cargo público, tengo que dejar al menos durante 1 año o 6 meses el cargo anterior. El que anteriormente era secretario de Seguridad era Alfonso Durazo, pero renunció a su cargo 6 meses atrás. Bueno, más bien renunció apenas en este mes, porque en junio va a haber elecciones por estados, y uno de ellos es Sonora, y él quiere ser gobernador de Sonora. Entonces renunció a la Secretaría de Seguridad para irse a la gobernatura de Sonora, que a mí personalmente se me hizo un acto de conveniencia y traición a la patria, ¿no? Porque ni siquiera había dejado buenas cuentas en seguridad y se quiere ir a gobernar un estado, pues mejor primero arregle el desastre que tienes en el país y ya después te vas a otro cargo, ¿no? Pero bueno, Obrador le dio chance, le dio permiso y pues ahora puso a Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una de las secretarías más importantes que tenemos en este país, está Arturo Herrera Gutiérrez, que es el que se encarga de administrar el presupuesto. En septiembre se aprobó el presupuesto para el año 2021
de cuánto dinero le van a dar a salud, cuánto a economía, cuánto a educación, cuánto a vivienda digna, cuánto a generación de empleos, etcétera, ¿no? Y pues digo, creo que ya lo saben. La mayoría del presupuesto ahorita se está yendo para contener o combatir la pandemia y para habilitar y poner en operación hospitales. Ayer se anunciaba que se va a construir un nuevo hospital en Tláhuac. La Secretaría de Bienestar, esa pónganle mucha atención, por favor, porque de esa secretaría es donde vienen los principales programas de apoyo social. De ahí vienen sus becas Benito Juárez García. Javier May Rodríguez es el actual secretario de esa dependencia. Esa secretaría se encarga de administrar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de becas Benito Juárez, el programa de Sembrando Vida, el programa de Primer Empleo, el programa de atención a personas con discapacidad, el programa de carreteras rurales en comunidades indígenas en el sur, etcétera. La Semarnat es la Secretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, está presidida por María Luisa Albores González. La CENER es la Secretaría de Energía, es la que se encarga de la administración del petróleo, los hidrocarburos y todo esto. Ahorita está precedida por la ingeniera Rosalio Nale García y ella es la principal responsable del proyecto de las refinerías en Dos Bocas, Tabasco. La Secretaría de Economía, ahí acaba de haber un cambio, miren cómo ya lo pusieron. Había otra persona y la acaban de cambiar. Una senadora que era de Morena, Tatiana Cloutier, dirimió al cargo porque el presidente la propuso como nueva secretaria de Economía. ¿Por qué? Muchos la criticaban porque, ¿cuál es su profesión? Es licenciada en lenguas inglesas, pero también es empresaria, o fue empresaria, o tiene experiencia empresarial, y no es licenciada en economía, pero sí es licenciado en administración. Quiero que sepan que durante los sexenios anteriores, quien llegaba al cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, que era la que administraba en cuanto al sistema económico capitalista y distribución de la riqueza a la nación, era puro funcionario titular de escuelas privadas extranjeras, Harvard, Oxford, Yale, y bueno, una mexicana privada que se llama ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y tenían cargos de doctorado, de maestría en economía, y así muchos cargos muy rimbombantes y muy importantes. Pero si ustedes se ponen a investigar sobre el caso de Odebrecht o sobre la estafa maestra, pues eran buenos para robar y para saquear a la nación y para desviar recursos mediante lavado de dinero. Jamás hicieron un beneficio digno hacia su nación. Entonces, bueno, ahorita Tatiana Cloutier es como que una pieza estratégica para dirimir esos roces o esas diferencias con la clase empresarial. Porque la clase empresarial de México ahorita está llamando al presidente de México populista, comunista, chavista, etcétera, porque dice que lleva a México hacia el socialismo. Pero el presidente de México y su gabinete nunca han propuesto alguna política 100% socialista. Digo, si quisieran hacer a México socialista, para pronto expropian empresas. Para pronto sacan a las empresas extranjeras del país. Medidas como esas serían medidas socialistas. Para pronto asumen un control sobre el Banco de México. Y eso no está pasando. Entonces, bueno, para que vea la clase empresarial y los frena, que no se tiene nada en contra de ellos y que se les dejó manifestarse de la manera pacífica y cordial como ellos quisieron, y que se quiere limar asperezas con ellos, y que se quiere llevar una buena relación, porque en esta pandemia ya no nos conviene estar con divisionismos, o peleándonos, o poniéndonos etiquetas, que chairos, que fifí, que ricos, que pobres, que no, tenemos que cerrar filas todos y salir adelante en este país, más allá de los colores, o los partidos, o grupos políticos, o intereses. Entonces Tatiana Cloutier llega a la Secretaría de Economía para hacer ese esfuerzo, y tratar de arreglar esas diferencias. En la SADER, que era antes la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, ahora es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está Víctor Villalobos. En la Secretaría de Comunicación está Jorge Arganis Díaz. Esa secretaría es la principal encargada. Bueno, me salté una. La de SADER se encarga del programa
El programa este de reforestación, se me olvidó. Apoyo al campo. Lo que antes era Progresa, Solidaridad, Procampo, Sembrando Vida. Ahora se llama así. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que se está encargando de la construcción de las carreteras, caminos, puentes federales y sobre todo del megaproyecto del aeropuerto y del Tren Maya. La Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, esa secretaría se encarga de dar cuentas de la buena o mala administración. Hay una organización que se llama IFAI, que es una organización que por internet nosotros podemos ver cuánto gana el presidente, cuánto gana un diputado, cuánto gana un senador, en qué se gasta nuestro dinero o el presupuesto público. Eso es histórico, antes no se hacía. Antes existía el IFAI y se hizo como una medida, es así populista, para que el pueblo se informe en el gobierno de Vicente Fox del PAN, para que el pueblo esté informado. Y cuando el gobierno del Vicente Fox y el PAN se dieron cuenta que el pueblo sí estaba interesado en saber qué se gastaba su dinero, que empezaron a sacar cosas como que gastaban millones de pesos en toallas, en mármol, en remodelar la casa presidencial. Dijeron, no, espérense, es que sí están investigando, ¿no? ¿Saben qué? Se cancela el acceso a la información pública. Lo mismo le pasó a Enrique Peña Nieto y a Calderón, cuando el pueblo se empezó a dar cuenta que Felipe Calderón gastaba demasiado, fíjense la estupidez, gastaba demasiado en bebidas alcohólicas. ¿Y quién gastaba esas bebidas alcohólicas? La Secretaría de Salud. No me jodas. ¿Cómo crees? No me crean, soy chismoso, soy fanático, si quieren, investígalo, ahí está la información en internet, ahí está la información en los periódicos, en los noticieros. Vayan más allá, aprendan a ser pensantes, críticos, analíticos y ver más allá. ¿Y por qué no? En el gobierno de Enrique Peña Nieto también se le hizo una auditoría y se encontró que en cada vuelo que hacía, pues digo, el señor se daba cuerpo de rey, le daba trato de cuerpo de rey, vinos carísimos, rasuradoras carísimas, trajes y corbatas carísimas, y por ahí se la quisieron sacar, y una vez a Obrador lo criticaron, o lo querían criticar, que él también vestía de ropa casual, ropa carísima, ¿no? Y hasta por ahí alguien dijo, no es cierto, yo conozco al presidente y él viene a comprar aquí a la calle de Tacuba en el centro histórico. Y sí, se compra sus trajecitos, sus corbatas, pero más de 2,000, 3,000 pesos no se gasta en una sentada entre zapatos, ropa y eso, ¿no? Cuando Enrique Peña Nieto en un viajecito en vino se gastaba millones de dólares, en rasuradoras, en gel para su cabello se gastaba millones de dólares. Entonces vean cómo sí hay como que un cambio, ¿no? Ya no supo qué hacer la oposición y ya nomás lo criticó. Mira cómo se orina en sus pantalones, mira cómo trae sudada su camisa, mira cómo trae sucios los zapatos, o sea, porque ya no tuvieron por dónde defenderse. Pues sí, está trabajando el señor, anda en la calle, anda en el campo, él es un gobernante que está supervisando directamente que se esté haciendo lo que él está mandatando dentro de sus funciones. La SEP está presidida por Esteban Moctezuma, indirectamente o directamente, no, indirectamente, es mi jefe, ¿no? Porque él preside la Secretaría de Educación Pública, yo soy funcionario público, como trabajador de este bachillerato, entonces, aparte que le reporto a mi director y subdirectora, indirectamente le tengo que reportar a él también. La Secretaría de Salud, que es la estrategia ahorita, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, junto con el doctor Hugo López-Gatell, son los que ahorita están tratando de controlar y administrar la pandemia. La Secretaría del Trabajo y Provisión Social está presidida por la licenciada en Derecho Luisa María Alcalde Luján, que fue una joven que apoyó mucho este movimiento político que hoy nos gobierna y que está siendo la intermediaria también entre esa relación entre clase empresarial y clase obrera para que nos pongamos de acuerdo y las empresas nos paguen lo justo, nos den nuestras prestaciones de ley, nuestras vacaciones, nuestro aguinaldo, porque fíjense que había una práctica bien deshonesta y bien gandalla de las empresas en estas fechas, que antes de que llegara diciembre, pum, despidos masivos. Y como estás contratado por outsourcing, pues ni a dónde reclamar, no hay pensión, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay prima de antigüedad, y no tienes antigüedad laboral. Y sí, te puedo contratar el otro año, pero por ahí de febrero, marzo. Y antes de que llegue diciembre otra vez, te despido. Y así, despidos y contrataciones por abajo del agua. Y entonces ahorita Luisa María Alcalde se dio cuenta de eso y dijo, no, es que se están pasando de listos con los obreros, los empresarios. Hay que lidiar, ¿no?
iban a poner una ley así como que muy tajante de que el outsourcing queda prohibido en México. Al empresario que se le encuentre o se le caiga con prácticas antiéticas de outsourcing, se le va a quitar el derecho a hacer negocios en el país. Pues luego recularon los empresarios y dijeron, no, espérame, vamos a arreglarlo. No te calientes plancha, vamos a arreglarlo. Vamos a sentarnos, llama a los sindicatos, llamo a la Coparmex o a la clase empresarial, que son los que están detrás de Frena, Canacintra, Coparmex, Canaco, Concanaco, todos esos, y a ver, vamos a negociar. No, que no tronabas, pistolita. No, pues si ya no es lo mismo de antes, ya no puedes verle la cara al obrero, ya no puedes hacer lo que quieras con la clase obrera digna, que es la que crea la riqueza de este país, ¿no? La SEDATU, Secretaría de Desarrollo y Turismo, que ahorita está, Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, presidido por Román Meyer Falcón. Ese es el que está viendo todo lo de las obras públicas, alumbrado, infraestructura. Otra de las secretarías bien importantes es la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. Esta secretaría me sorprendió, porque desde el Fondo de Cultura Económica empezó a vender libros de 20 a 50 pesos, histórico. Muchas veces la gente había lucrado con libros y vendía a precios exorbitantes los libros, 350, 500. Pero los libros más populares, los libros de cajón o los libros que no te puedes morir sin leer porque hablan de tu cultura, hablan de tus valores, de tus tradiciones, de tu identidad como mexicano, o te enseñan la literatura universal del mundo, la Odisea, no sé, La Guerra y la Paz de Tolstoy, no sé, ya están en 20 y 50 pesos, cuando antes estaban más caros. Ahí se enojaron muchos empresarios de editoriales porque dejaron de hacer negocio con los libros. Yo ahorita estoy escribiendo un libro, ya no más falta que me lo prologue un amigo y que le ponga el índice, y no sé si lo vaya yo a vender, a pedir donativos por él, a dejarlo así a lectura libre, no lo sé, tendría que ver cómo le voy a hacer ahí. Ahora sí, la SECTUR, Secretaría de Turismo, por Miguel Ángel Torruco Márquez, y el Consejo de la Judicatura Federal, Julio Scherer Ibarra, ¿no? Entonces es el gabinete principal. Ahora hay un gabinete ampliado. Las dos empresas principales de México son Pemex, que administra el petróleo, CFE, que administra la luz, que por ahí también nos tenemos que comer un pollito, ¿no? Porque como que el Bartlett nos está poniendo las pilas y dijo que nos iba a bajar la luz, y a mí me sigue llegando la luz cara, a pesar de que ya tengo no paneles solares, pero sí focos ahorradores, al menos que no sean ahorradores, ¿no? A mí me llega un recibo de luz de 350 pesos al bimestre, se me hace algo caro. Yo no entiendo cómo hay familias que les llega de 50, 100, a lo mejor tienen diablitos o algo, pero ojo con eso, porque si te agarran con diablitos, la multa no baja de 70,000 pesos, ¿eh? Tengan cuidado con eso de poner diablitos. Hay otras dependencias como la Comisión del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que acaba de ser acusado de tener tranzas y actos de corrupción, y luego el presidente lo llamó, a ver, ven para acá tú, Zoé Robledo, que es el director del IMSS, ven para acá, aclárame esto, que está habiendo tráfico otra vez con medicinas, que esto, que lo otro, se supone que es lo que estamos combatiendo, a ver, ¿qué te pasó ahí? No, señor presidente, es que déjeme aclararlo, a ver, pues, acláralo, porque no quiero malentendidos. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, esta administra todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas, esta administra todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología en el país, el Instituto Nacional de las Mujeres, ahí está, miren. ¿Se acuerdan de las feministas? No, es que no hay un instituto que nos atienda, que nos dé atención, que se haga una judicatura o un fiscal especial para atención a delitos de mujeres. Pues vayan a tirarle a mujeres. Ahí está la dependencia para atender las necesidades de ustedes, las mujeres, para promover la equidad de género, la no violencia, el alto a feminicidios. Aquí está la institución, ahí le deben de pegar. No vayan a la presidencia de la República o a Palacio Nacional a hacer sus desmanes. Aquí es donde deben de pegarle y aquí es donde deben de exigir sus derechos. El DIF, pues este sistema siempre ha sido tradicional, ve y vela por la familia, vela por los intereses del núcleo social que es la familia, ¿no? Se los voy a pasar para que ahí echen un clavado y lo vean con detalle ahí cuando puedan, tengan tiempo, porque sí es importante, ¿no? Saber cuáles son las dependencias del país. CONADE, que maneja la Comisión Nacional de Cultura y Deporte, que ahí estaba una ex corredora muy famosa y muy exitosa llamada Ana Gabriela Guevara, que hace unos meses salió en proceso
que estaba haciendo actos de corrupción, de desvíos de fondos, negocios con algunos equipos deportivos, y pues también ahí ahorita está sujeta a una auditoría, a ver si no termina en el bote. Caminos y Puentes Federales, Capufe, administra todo lo que tiene que ver con carreteras, con cuotas, todo eso. El Infonavit, el Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, porque todos tenemos derecho a una vivienda digna. Nacional Financiera, que administra todos los créditos para la banca de desarrollo, que por aquí a lo mejor yo por ahí al rato o en unos años les pido un crédito acá porque voy a poner una empresita educativa. Servicios de Administración Tributaria, administra los impuestos. Yo, si pongo mi empresita educativa y genero impuestos y genero empleos, le voy a tener que pagar al SAT impuestos, ¿no? Así está la ley. Y bueno, más dependencias, pero son las más importantes. Vamos a seguir viendo el video. Sobre todo los encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, siempre con la aprobación del Senado de la República. Cuarto, nombrar a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, siempre con la aprobación también del Senado. Quinto, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Sexto, muy importante, preservar la seguridad nacional en términos de la ley y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para esto. Séptimo, disponer enteramente de la Guardia Nacional en términos de la ley. Octavo, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Noveno, intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo también. Décimo, dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales observando siempre la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y otros aspectos más. Décimo primero, convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Décimo segundo, facilitar al Poder Judicial los auxilios, así lo dice la Constitución, los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Décimo tercero, habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Décimo cuarto, conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Décimo quinto, conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Décimo sexto, cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, podrá hacer ciertos nombramientos de los que ya habíamos hablado antes. Décimo séptimo, en cualquier momento, podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Décimo octavo, presentar a consideración del Senado la terna para designar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y someter sus licencias o renuncias a la aprobación del propio Senado. Vayan a ver, por cierto, mi video sobre el Poder Judicial. Décimo noveno, objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución y que tiene que ver con el derecho a los ciudadanos a tener acceso a la información pública relacionada con el gobierno. Vayan a revisar este artículo 6 porque es muy interesante. Vigésimo, las demás que se mencionan en esta Constitución. Este tipo de artículos abre la posibilidad de que pasen muchas cosas porque son muy ambiguos. Vaya que son muchas las facultades y obligaciones del presidente, pero nos falta analizar un aspecto más. ¿Qué pasaría si por alguna razón el presidente dejara sus funciones? Aquí tendríamos que hablar de un término que se maneja en la Constitución y que es la falta absoluta del presidente. Así lo dice. Si bien no tiene una definición exacta, hay autores que señalan que el presidente podría ausentarse definitivamente por una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad incapacitante o paralizante que no le permite ejercer sus funciones o de plano la muerte del presidente. Ante esta falta absoluta del presidente de la República, la Constitución nos dice lo que se debe hacer con exactitud. El artículo 84 señala que ante la falta absoluta del presidente sería el secretario o secretaria de Gobernación quien asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo y mientras esto pasa, el Congreso tiene un plazo máximo de 60 días para nombrar a un presidente interino o sustituto. Ahorita les explico la diferencia. Este presidente interino no podrá remover o designar secretario. Antes de que se me olvide, aquí
en México hay muchas series mexicanas o extranjeras que nos enseñan de alguna manera como series cómo se ha ejercido el gobierno y la política en México, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama La Ingobernable, donde sale a Edith del Castillo, o esta mujer del Castillo, donde inicia la primera temporada con la muerte de un presidente. Y efectivamente ahí se ve como después de la muerte del presidente, que no se sabe quién lo mató, la primera dama, Emilia Urquiza, en un hecho inédito en la historia de México. Prométeme una cosa. Lo que quieras. Que pase lo que pase. El que tome el poder es el secretario de Gobernación. Siempre nos vamos a escuchar. Abandonó la residencia oficial de Los Pinos. Prometimos paz. Lo único que estoy tratando de hacer es cumplir con la promesa que los dos hicimos. E inició Que muchos dicen que es la historia de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Véanla, está interesante. un proceso de divorcio. Nadie deja a un presidente. Yo le estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. El presidente Diego Nava Martínez ha muerto. El paradero de la primera dama Emilia Urquiza aún es desconocido. Se fugó, Tomás. Tus hombres la perdieron. Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilia Urquiza sabe perfectamente cómo esconderse. ¿En quién confía la primera dama? Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada. Y últimamente Netflix también sacó una serie que se llama El Preso Número 1. Mucha gente llega a decir que puede ser la historia del actual presidente de México. Y puede ser lo que pase en algún momento. O sea, porque es un presidente digno, honesto, incorruptible, que lucha por el país, que viene desde abajo, desde grupos indígenas, que ayudó en el conflicto zapatista de Chiapas, etcétera, ¿no? Y sí, por ahí hay una foto del subcomandante Marcos y de Obrador, ¿no? Entonces, pero no me gusta la película porque al final el presidente termina encarcelado y termina enjuiciado. Y sí podría llegar a suceder porque, por ejemplo, ahorita el presidente Obrador hizo una reforma que desgraciadamente la aprobaron, que fue quitarle el fuero a funcionarios públicos. Entonces ya no tiene ninguna protección. Entonces sí lo pueden acusar de algún delito, pero también puede haber difamación o puede haber un delito armado a modo para fregárselo. Entonces pongan atención sobre todo esta serie del Preso Número 1 porque podemos ver muchas cosas, ¿no? Digo, aquí no se llama Obrador, pero inmediatamente todo mundo se da cuenta que podría ser él, ¿no? Lo ponen más joven, se parece más a Peña Nieto, ¿no? Pero pues Peña Nieto jamás, o sea, Peña Nieto vino de una familia acomodada de la comunidad de Tlacomulco y fue subiendo como la espuma en el poder, y Obrador es otra historia, o sea, a él sí le costó picar piedra desde abajo y cosas así, ¿no? Bienvenido, señor. Bienvenido, presidente. Con la línea amarilla. ¡Alto! En síntesis, ¿de qué trata? Llega al poder desde abajo. Como ustedes vieron, cualquier persona puede ser presidente si realmente se respeta la democracia en el país. Él empieza a luchar como pues, un ciudadano en grupos indígenas,
empieza a luchar porque le desaparecen a un hermano, y el hermano se mete con grupos delictivos, termina siendo cooptado por él, y él lucha, ¿no? Luego, como está medio carita, pues se vuelve como que periodista, comunicólogo, pero a él no le gusta el periodismo burdo que podemos ver en La Dictadura Perfecta, si ya vieron la película, o ahí se las puse para que la vieran, de que el gobierno y las televisoras se ponen de acuerdo a maña para vernos la cara y darnos un show y no informarnos realmente sobre lo que pasa en el país, ¿no? Yo creo que la mañanera lo que intenta hacer es eso, ¿no? Que cada persona que quiera vaya y pregunte directamente, a ver, a mí no me está gustando esto, a ver, por ejemplo, yo podría ir, ¿no? En algún momento, por ahí se habla de una cosa que se quiere privatizar la educación superior y nada más dejen investigo bien, porque si es eso, yo voy a ir a protestar. A ver, presidente, usted no dijo que iba a ser la educación superior gratuita para todos y que venían 100 universidades Benito Juárez para eso en diferentes comunidades. Entonces, explíqueme por qué el licenciado secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, está promoviendo la privatización del sector público educativo a nivel superior. Eso no votamos. A ver, explíqueme, presidente. Cosa que con Enrique Peña Nieto, cosa que con Vicente Fox, cosa que con cualquier otro presidente o expresidente que me digan jamás hubiera podido hacer, porque inmediatamente yo hago eso, yo termino muerto o desaparecido. O andaba en el narco y me pasó algo. Entonces sí es muy diferente ahora el gobierno, ¿no? Puedes fiscalizarlo, puedes verlo, puedes reclamarle incluso, ¿no? Entonces, bueno, llega al poder con el apoyo del pueblo, hace cosas a favor del pueblo, becas a estudiantes, apoyo a adultos mayores, apoyo a campesinos, construcción de carreteras en comunidades rurales, le empieza a exigir a los empresarios que paguen los impuestos que tienen que pagar, les quita las condonaciones, acaba con los vínculos con grupos delictivos, y como el pueblo lo protege, no lo pueden matar. ¿Qué tuvieron que hacer para sacarlo del cargo? Cuando él mismo se quita el fuero, pues le inventan, compran a una de sus principales líderes, su secretaria de Gobernación, seguidoras, sus principales brazos derechos, y la amenazan y crean una información falsa de desvíos de fondos, de tranzas, de corruptelas, de que recibieron talegas de dinero, bolsas de dinero, y de que desvió fondos del presupuesto público y lo meten a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel gracias al fuero que se quitó él mismo, ¿qué creen que pasa? Vuelve a empezar a gobernar la clase empresarial. Le quitan a las clases más pobres o a las clases más vulnerables los beneficios y programas sociales que el presidente Carmelo había puesto. Y entonces el presidente da una lucha desde la cárcel para salir y hacer justicia. Está interesante. Yo la he visto 2, 3 veces y capítulo por capítulo, y la trato de ver calmadamente porque digo, no manches, o sea, esto es lo que está pasando en México. Ya están los Frena, ya están los Sí por México, ya están los BOA, ya están ahora la alianza de estos bolillos amarillos y selección mexicana, o sea, vamos para allá. Y ya le quitaron el fuero al presidente y a cualquier funcionario público, cualquier cosa podría pasar en México. Hoy es cuando más pilas debemos de estar para evitar que en México se dé un golpe de Estado, como en algún momento se lo dieron al presidente de Bolivia, Evo Morales. Ajá. De hecho, por ahí vamos a ver un documental también, que es parte de lo último que vamos a ver, que se llama En Nombre de la Libertad, de todo lo que se ha hecho para darle un golpe de Estado o intentar darle un golpe de Estado a México y quitar a Obrador. Entonces, bueno, no es tanto que yo sea fanático de este señor o apoye su proyecto político, sino que a mí me gusta la justicia y la democracia, y no se vale lo que está haciendo, las porquerías, las marranadas que está haciendo la clase empresarial, nada más porque perdieron sus privilegios y perdieron sus negocios corruptos para joder al país. No se vale. Entonces, bueno. Tú eres quien debería estar ahí, Carmen. Cada quien está donde tiene que estar. Ella es su esposa ahora. Mano derecha.
Nombre completo, señor. Carmelo Alvarado Mateos. Ocupación. Protesto guardar. Y hacer guardar la Constitución política de la nación. Ocupación, señor. Desempeñar leal. Patrióticamente. El cargo de Presidente de la República. Custodio, páselo por favor al señor. Lo lograron, Salvador. Metieron a Carmelo al centro de observación y clasificación. Lo apresaron. Bueno, ahí véanla. Vamos a seguir con este señor. De Estado sin autorización del Senado. Ahora, veamos dos posibilidades. Cuando la falta absoluta ocurra durante los 2 primeros años de gobierno, el Congreso designará a un presidente interino y en los 10 días posteriores a su nombramiento se convocará a nuevas elecciones. Dichos comicios deberán ocurrir en un plazo no menor a 7 meses y no mayor a 9 meses. El nuevo presidente electo gobernará por el periodo faltante hasta cumplir los 6 años originales. Ahora, cuando la falta absoluta ocurra durante los 4 últimos años de su mandato, el Congreso designará un presidente sustituto, quien gobernará el tiempo restante del periodo respectivo. Aquí está justamente la diferencia entre presidente interino y presidente sustituto. Si no la captaron, regresen 30 segundos este video. ¿Qué pasa con la revocación de mandato? Atención, en caso de que la revocación de mandato diga que el presidente se vaya, entonces será el presidente del Congreso quien ocupe el cargo del titular del Ejecutivo y el Congreso tendrá 30 días para nombrar un presidente sustituto que concluya el periodo de gobierno. El presidente también puede solicitar licencia para separarse del cargo temporalmente. Esto se puede hacer hasta por 60 días naturales. Si el Congreso le aprueba dicha licencia, entonces quien esté ocupando la Secretaría de Gobernación será quien asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Como se imaginan, podemos hablar un montón, mucho tiempo más de lo que hace un presidente. Solo quiero detenerme para decirles que esto que hemos analizado es lo que dice la Constitución. En ningún lado dice que el presidente debe ser un guía moral o espiritual de nadie, dar consejos de qué comer o qué filosofía adoptar. Todos estos matices de color de cada presidente es simplemente un asunto de estilo. Estos estilos reflejan con claridad de qué está hecho cada presidente de nuestra nación. Los consejos son eso, consejos, y nadie está obligado a obedecerlos mientras no se les ocurra convertirlos en una ley, por supuesto. En un país. Exacto. Tiene toda la razón este señor. La guía ética que recién se anunció y la cartilla moral que se retomó de 1940 de Alfonso Reyes, es eso nada más. Una guía, un consejo filosófico para que tengas una vida digna, armónica, equilibrada, consciente, en colectividad y armonía. No es una imposición, no es autoritarismo, no es una dictadura como mucha gente lo quiere manejar, porque en ningún momento se ha hecho ley o norma. Simplemente es una recomendación. Y es el estilo del presidente. Que este presidente sea quizá a lo mejor más filosófico que otros, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Que maneja muchas veces filosofía, analogía, donde sí luego no estoy de acuerdo, se le va a mezclar religión con política y ahí sí la riega fatal. Entonces, bueno, vamos a ver qué más dice este señor. País de libertades, cada quien toma sus propias decisiones. Más allá de si un presidente nos da consejos morales o espirituales, lo que sí debe hacer es llevar a los ciudadanos hacia el bienestar en el pleno ejercicio de sus libertades. Lo mínimo que un Estado debería garantizar a los ciudadanos es su derecho a la vida, a su propiedad y a su libertad.
No está en las funciones de un presidente determinar qué debemos comer, qué nos debemos comprar o qué pensamiento deberíamos conformar todos. Un presidente, como líder de una nación, nunca debe olvidar que gobierna para todos y debe buscar el bienestar para todos independientemente si votaron por él o no. Es la unión la que debería ser prioridad en la filosofía de cualquier presidente que pase por esta nación. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. ¿Qué opinan ustedes, Comunicreativo? Por eso por ahí manejo una frase, ahora que dio los 20 vivas otra vez el año pasado, y viva la fraternidad universal. Viva la familia mexicana. Entonces, el estilo de gobernar, el estilo de liderear, es muy diferente. Hay por ahí un señor llamado Epigmenio Ibarra que le hizo una serie o documental de 4 partes, 4 entregas, donde sigue el día a día del presidente, qué es lo que hace el presidente, cómo lo hace. Y también es histórico para mí, igual que las mañaneras, o sea, porque yo nunca me había enterado qué hacía un presidente, o sea, es más, si quería enterarme cómo iba el país este año, pues tenía que chutarme toda la ley esa que entregaba el presidente o el ejecutivo al legislativo, y era como de 500 hojas del informe de lo que se hizo o no se hizo en el país, y más sin embargo ahora, a pesar de la pandemia, incluso sin gente, se da informes de los 100 días de gobierno, del año de gobierno, del segundo año de gobierno, de los avances diarios en los proyectos. Eso es histórico, nunca había pasado. Ya yo me dedicaré a investigar con mi criterio y pensamiento si es verdad o me está viendo la cara o nomás es un show. Eso sí se vale, ¿no? Que por ahí un payaso llamado Víctor Trujillo dice que es un show, que nada más es atole con el dedo, que es una pantomima. Bueno, es su libertad de expresión. Ahora hay que investigar nosotros qué tan cierto o qué tan verdadero es esto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ¿de dónde viene? De los ideales de la lucha de la Ilustración. La división de poderes que estableció Rossio Montesquieu en el espíritu de las leyes, en el contrato social, dijo que se debía dividir el poder, ¿no? Y aquí les dejo este torito. El Estado proviene del latín status, y lo que simplemente quiere decir una condición, es decir, una situación o un estado en que se encuentra una sociedad, un individuo. 95% de los feminicidios se dan en el Estado de México. ¿Qué no está haciendo Alfredo del Mazo? No lo sé, lo bueno que ya se va. Habrá que ver a quién elegimos el año que viene, en junio. A qué grupo político, a qué candidato, a qué persona, y exigirle y demandarle más seguridad, alto a los feminicidios, porque no es suficiente con crear en el municipio de Ecatepec una dependencia especializada de atención a mujeres, ni un INMujeres, hay que hacer más. Entonces, bueno, el Estado se forma de 3 partes: el territorio, el pueblo y el gobierno, que es lo que estamos analizando, ¿no? ¿Para qué? Para que se genere una sana convivencia en una sociedad humana asentada en un territorio, sujeto a un poder soberano, que es el poder ejecutivo, creando y definiendo y aplicando el orden jurídico de la estructura de la sociedad. El Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? Que la gente debe de conocer y debe de hacer valer y debe de hacer cumplir las leyes. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Si así lo hiciere, que la nación me lo reconozca. De no ser así, que me lo demande. Ahí el presidente, cuando hace su toma de protesta, se está comprometiendo con sus mandatarios, que somos nosotros, a cumplir las leyes para garantizar el Estado de Derecho. Así de simple. Cuando se respetan y cumplen las leyes en un país, hay Estado de Derecho. Cuando no se respetan y no se cumplen las leyes en un país, es un Estado fallido, no hay Estado de Derecho. Para no hacerlos tantas bolas. ¿Vale? Porque aquí hay mucha información, pero ¿qué es legislar? Crear y mantener al día el ordenamiento jurídico de las leyes. ¿Qué es administrar? Satisfacer mediante decretos y o servicio público las necesidades de la colectividad.
que es hacer un juicio, juzgar, hacer un juicio de valor, resolver pacíficamente y conforme a derecho los conflictos e intereses que surjan entre los gobernados. Entonces aquí está la función legislativa, la función ejecutiva, que es la que estamos analizando, y la función judicial, ¿no? A ver si nos da tiempo de analizar todo. Bueno, ahora vamos a ver qué hace un diputado, ¿no? Ya más o menos este amigo nos explicó qué hace un presidente. Ahora, ¿qué hace un diputado? ¿Y por qué son importantes los diputados? Porque es el funcionario público o el político más cercano a nosotros, porque puede ser nuestro propio vecino. Fíjense, pongan atención. Puestos Congreso de la Unión aquí, en el Déjenme adelantar un poquito. Eso basta. Ya no hay más esta celebración en la que el presidente llegaba y dirigía a un mensaje a la nación desde el interior de este recinto. Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy estoy aquí porque vamos a resolver juntos la pregunta que todos nos hacemos. ¿Para qué sirve un diputado? Soy Emilio Pineda, acompáñenme. El Palacio Legislativo de San Lázaro fue inaugurado el 1 de septiembre de 1981. Fue el presidente López Portillo quien mandó su construcción. Antes los diputados se encontraban en el recinto que todavía está hoy en la calle de Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, pues hoy venimos aquí porque les quiero mostrar lo que hay, quiénes están, cómo son las dinámicas por ahí. Pero vamos a resolver esta pregunta de ¿para qué sirve un diputado? Vamos a ver un poco de teoría. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la oficina, explicamos esta parte y luego regresamos aquí para que les dé un recorrido y les enseñe algunas de las cosas y a ver qué nos encontramos? Muy bien, vamos a tomarnos unos minutos para entender para qué exactamente sirve un diputado. En pocas palabras, ya se los he dicho, los diputados se encargan de crear leyes nuevas y de revisar y modificar las leyes existentes dependiendo de lo que el país vaya necesitando. Si vieron el video pasado en el que explico qué sistema de gobierno tiene México, ahí señalo que los diputados son nuestros representantes porque así lo dice la Constitución. Cada diputado nos representa a ti, a mí, a cada mexicano en las decisiones más importantes del país. Se supone que nuestra voz está presente en el Congreso de la Unión, en cada uno de los diputados. Por eso hay de todos los estados del país. Pero vamos más a fondo. Miren, para empezar, el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que nuestro poder legislativo se deposita en un Congreso General dividido en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Algunos llaman a la Cámara de Senadores la Cámara Alta y a la de Diputados la Cámara Baja. Por cierto, les estoy preparando también un video para explicarles para qué sirve un senador. Bueno, los diputados son representantes de la nación y duran en su cargo 3 años. Cada vez que elegimos a un diputado, este viene acompañado de un diputado suplente, el cual no trabaja ni recibe un salario a menos que el diputado propietario deje su cargo por alguna razón y haya necesidad de sustituirlo. En la Cámara hay 300 diputados que fueron electos de manera directa y 200 más que conocemos como los diputados plurinominales o de representación proporcional. Es decir, hay 500 diputados representando a los mexicanos de todos los estados. Actualmente hay un debate muy intenso acerca de si vale la pena tener a tantos diputados o nos vendría bien reducir su número. Voy a explicarles un poquito esto de los plurinominales y los de mayoría relativa. Los primeros 300 diputados fueron electos por el voto directo y secreto de los mexicanos. Cada uno de ellos tuvo que hacer campaña y convencer a los electores de que eran la mejor opción. Los votantes eligieron a un diputado de su distrito, por ejemplo, San Luis Potosí, o Quintana Roo, o Zacatecas. Así se fueron acomodando los ganadores en sus lugares. Los 200 restantes fueron el resultado de unas listas que elaboraron sus respectivos partidos y fueron acomodándose mediante una complicada ecuación que dice cuántos diputados plurinominales tendrá el PAN, cuántos el PRI, cuántos el PRD y así sucesivamente. Estos plurinominales no tuvieron que hacer campaña ni platicar con los electores ni ganar votos. Simplemente formaron parte de la lista que hizo su partido político y esperaron los resultados para ver si quedaron o no como diputados. Pero, ¿por qué existen los diputados plurinominales?
porque hubo un tiempo en el que un solo partido ganaba todas las elecciones. Si tenía mayoría en la Cámara de Diputados, los opositores no podían hacer nada para equilibrar las decisiones. Es por ello que se creó esta figura plurinominal o de representación proporcional, para que los partidos más pequeños tuvieran la posibilidad de tener más representación y enfrentar con sus votos a los mayoritarios. Así, las decisiones podrían ser más parejas. ¿Quedó claro? No, ¿verdad? Yo también lo veo igual que ustedes. La verdad es que actualmente la figura del diputado plurinominal sigue siendo una forma en que los partidos políticos premian a sus militantes destacados con un puesto en el Congreso y asegura lugares para sus elementos más rudos o mejores negociadores. No es raro ver que normalmente la persona que está en el número 1 de la lista de un partido sea quien resulte el jefe de los diputados de ese partido cuando ya están en activo. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. El artículo 55 de la Constitución nos dice cuáles son los requisitos para ser diputado. Y aquí se va a poner bueno. Creo que se nos van a quitar muchas dudas de por qué en el Congreso hay algunos elementos realmente nefastos. Para ser diputado se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años de edad cumplidos el día de la elección, ser originario del estado en donde se llevan a cabo los comicios o haber vivido en él al menos 6 meses antes de estos. No estar en activo en el ejército, en la policía o en la gendarmería de su localidad, no ser secretario o subsecretario de Estado o ministro de la Corte 90 días antes de la elección, no ser ministro de algún culto religioso y no haber sido diputado en el periodo inmediato anterior. ¿Se dieron cuenta? ¿Hay algún requisito de escolaridad o de alguna profesión en específico? No. Porque la Constitución garantiza con esto que cualquier mexicano puede votar y ser votado, y así, al garantizar un derecho para todos, es posible que entren como diputados algunas personas muy capaces o algún inepto o con escasa preparación. Por eso hemos visto desfilar en la Cámara de Diputados a líderes sindicales, actores, actrices, deportistas y demás. Ahora, no todos han hecho un mal papel, pero ha habido muchos que no han hecho otra cosa más que dar vergüenza. Ahora sí les voy a decir para qué sirve un diputado. Como lo comenté hace un momento, sirve para hacer leyes nuevas, así como revisar y modificar las existentes. Un diputado puede presentar una iniciativa de ley que se somete a revisión, posibles modificaciones y votación. Y bueno, pues hay leyes que se hacen realidad y otras no. Pero eso también lo hacen los senadores. Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, además del periodo de funciones, que es de 3 años para los diputados, estos también tienen funciones o facultades específicas que se mencionan en el artículo 74 constitucional. Dar a conocer el resultado de las votaciones presidenciales y mencionar el nombre del presidente electo de manera oficial. Bueno, revisar y aprobar cada año la ley de ingresos. Esto quiere decir que revisarán el proyecto que presente el gobierno para decir cómo va a obtener dinero para trabajar y cuánto dinero piensa recaudar. Así, aquí es donde se recaudan y se crean nuevos impuestos o se aumentan precios de servicios gubernamentales, en fin, toda esa parte que nos duele en el bolsillo. Aprobar cada año el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, cuánto va a gastar el gobierno y en qué lo va a gastar. Esto es muy importante. También evaluar si el dinero que usó el gobierno el año anterior se gastó adecuadamente o no. Esto se llama la revisión de la cuenta pública. Declarar si se puede proceder o no en contra de funcionarios públicos que presuntamente han cometido algún delito. Aquí es donde se caen intereses políticos cuando de pronto algunos diputados defienden a un posible criminal solo porque éste pertenece a su mismo partido político. Los diputados también se reúnen en grupos que se llaman comisiones y en ellas se encargan de abordar temas específicos. Hay 56 comisiones y abordan diversas temáticas como gobernación, puntos constitucionales, defensa nacional, vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Hacienda y Crédito Público, etc. Estas comisiones se integran por diputados de diferentes partidos políticos y siempre hay uno que la preside. Esta presidencia cambia periódicamente. Muchas leyes y acciones importantes del país surgen del trabajo de estas comisiones. Aquí quiero decirles que cuando la Cámara de Diputados y la de Senadores se juntan, entonces se llama el Congreso General, y así juntos toman otro tipo de decisiones que ya les voy a comentar en otro video. Ahora sí, dejemos la teoría y regresemos al Palacio Legislativo de San Lázaro para dar un recorrido y a ver qué nos encontramos. A ver, vamos a regresar para allá.
Bueno, ya les había platicado que en 1981 se inauguró este recinto de San Lázaro. Aquí atrás de mí quedó el salón de plenos que vamos a visitar, pero déjenme enseñarles este lado. De este lado también hay algunas otras instalaciones, pero déjenme que les diga rápidamente que esta parte estaba planeada para que fuera la Cámara de Senadores. Ahí iba a estar el recinto de la Cámara de Senadores. Resulta que los senadores no quisieron, no les gustó el rumbo, no les gustó la ubicación. Entonces, nunca estuvieron los senadores aquí. Ahora hay un auditorio donde yo he dado clases, ya les enseñé algunos de los videos anteriores, y hay una serie de oficinas administrativas con otras actividades, pero los senadores nunca vinieron aquí. En 1988 hubo elecciones presidenciales en México. Fue una situación muy debatida porque se decía que en realidad quien había ganado la elección era el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Quien gana la elección oficialmente es Carlos Salinas de Gortari. Muchos partidos políticos piden la revisión de esta elección y que se cuenten de nueva cuenta los votos, las boletas electorales. Las boletas electorales quedan almacenadas aquí en este recinto, en la parte subterránea. Aquí hay un estacionamiento y ahí quedaron estas boletas electorales. Durante un tiempo se quedaron almacenadas ahí hasta que en 1989, en el salón de sesiones, en el salón de plenos, inicia un incendio y se quema toda esta sede. Muchos decían que la sospecha era de que había sido un incendio provocado para... Fíjense, o sea, qué casualidad, ¿no? Hay fraude electoral y se quema el almacén o se quema el lugar donde están las boletas electorales para que no las cuenten. Mucha gente se burló de López Obrador en algún momento cuando hizo una campaña, creo que fue en el fraude con Calderón, que estuvo interesante, o sea... Iba ganando Obrador en las encuestas, pum, 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 pum. Y de repente se va la señal de la televisión, fallas técnicas, y cuando regresan, resulta que sale un señor llamado Mario Ugalde, que era el que antes presidía el IFE, el que antes, hoy es el INE. Pues es que no hay información suficiente para poder decretar un elector. Casi están 50-50, empatados. Entonces vamos a dejar un tiempo para contar una por una las boletas electorales. Entonces de ahí nació una frase llamada voto por voto, casilla por casilla, el peje va a la silla, ¿no? O sea, porque sabían que efectivamente Obrador había ganado, pero se contaron las boletas amañadas y en algún momento, también en 1988, cuando hizo fraude Carlos Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, igual se quemó este recinto donde estaban las boletas, ¿no? Entonces, por eso es importante informarse sobre la vida política y pública de México y la democracia, para saber cómo ha sido la historia y poder prevenir que la historia no se repita, ¿no? Y muchas veces las series, todo esto, políticas, nos ayudan a entender todo este tejimaneje de la administración del país históricamente, ¿no? Entonces, bueno. Para que se quemaran esas boletas electorales. La verdad, curiosamente, pese a todo el incendio y pese a todos los daños, las boletas electorales no se quemaron, quedaron intactas ahí en el sótano. Lo que pasó después es que al final de cuentas, dos partidos políticos, el PRI y el PAN, aprobaron una disposición para que esas boletas electorales quedaran destruidas. Fraude o no, nunca lo sabremos, porque ese dato quedó pues consumido por las llamas. Qué conveniente, ¿no? Durante varios años quedó entonces inhabilitado esta sede de la Cámara de Diputados y tenían que buscar una sede alternativa. ¿Dónde sesionaron los diputados durante la restauración de esta sede? Bueno, pues en el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en el Hospital del Centro Médico Siglo XXI, en las calles de Baja California y Cuauhtémoc. Ahí sesionaron durante varios años hasta que en 1992 esta sede se restauró completamente y los diputados regresaron aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro. Pues aquí están los lugares de los 500 diputados. Les había platicado que los diputados están en funciones durante 3 años. Después viene una elección y cambia el grupo de diputados. Cada cambio o cada grupo de diputados que están durante esos
3 años lo llamamos legislatura. Actualmente vamos en la 63ª legislatura, es decir, la legislatura número 63. ¿Cuándo fue la primera, la número 1? En 1857. Desde entonces, cada 3 años vamos cambiando legisladores y aquí, bueno, pues en este momento, 2017, estamos en la legislatura número 63. En letras de oro al centro del recinto se encuentra esta frase: la patria es primero. Se dice que fue pronunciada por Vicente Guerrero, quien se encontraba en plena lucha por la independencia. Al parecer, el virrey quería ya someter a los que estaban luchando por la independencia, y entre ellos a Vicente Guerrero. Trata de darle un perdón a varios de los rebeldes, y algunos aceptan, pero Vicente Guerrero no. El virrey llama y manda a su propio padre, al padre de Vicente Guerrero, a pedirle que deponga las armas y se rinda. El padre, prácticamente en lágrimas e hincado, dicen así los relatos, le suplica a Vicente Guerrero: hijo, por favor, ríndete, el virrey te ofrece un perdón. Vicente Guerrero le dice una frase más o menos como: padre, con el respeto, con el amor que te tengo, lo siento, porque la patria es primero. Ahí está la frase también que pronunciara Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Los asientos que utilizan los diputados se llaman curules. Son asientos especiales con, pues, madera, piel, pero lo más interesante es que son asientos sumamente pesados. Me cuentan que son prácticamente de 25 kilos cada uno. ¿Por qué son tan pesadas las curules? Bueno, para evitar lo que pasa en congresos de otros países, en los cuales cuando vienen los pleitos, hasta las sillas se avientan. Aquí la idea es evitar esto, evitar que las curules se vuelvan armas mortales en un debate que tan ríspido podría llegar a los golpes. En la parte central. Que no debería ser, ¿no? Porque se supone que se reúnen para llegar a acuerdos o para pelearse como perros y gatos. Desgraciadamente, pues a veces pasa, ¿no? Porque no están de acuerdo, porque pierden privilegios, porque se aprueba una ley en contra, ¿no? Por ejemplo, mucha gente estuvo en contra de los diputados, no del pueblo, de la extinción de los fideicomisos, pero se decía que ya había mucha corrupción. Hay que comprobarlo, hay que hacer una investigación sobre eso, ¿no? Y ya diremos, o ya la historia dirá si efectivamente los más de 200 fideicomisos que se extinguieron estaban plagados de corrupción o no, o fue un error, ¿no? Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si quieran comentar algo, escribir algo, si tengan alguna duda de lo que tienen que hacer de tarea o de investigación en vacaciones. Más que nada es investigación sobre todos estos temas de la política, los poderes de la Unión, cómo funcionan, qué hace un diputado, qué hace un senador. Los invito a seguir los videos de este señor. No sé si sea diputado, abogado, algo, pero parece ser que sabe de lo que habla, y por eso lo elegí. Entonces, y habla de una manera neutral, ¿no? Sin partidismo, sin fanatismos. Entonces, bueno. Ajá, Suat. Anteriormente el antiguo gobierno fue un caso de lo peor. Hubo mucha corrupción que pues la sociedad no se daba cuenta porque les daban las cosas rápido. Ahorita con este gobierno, para mí la verdad, ya he visto un cambio, pero también hay unas cosas que pues no. Pero creo que lo importante de todo esto es actuar con conciencia, con ética, ya que no solo se trata de hablar y no cumplirlo. Exacto, estoy de acuerdo contigo.
es hablar y actuar para poder cambiar nuestro país y poder mejorar. Como siempre, habrá pros y contras con el gobierno, claro. También va a existir gente que nada más va a estar criticando sobre el presidente por cosas mínimas que ni al caso. Y esa es gente ignorante que no se pone a analizar sobre la situación que está pasando en nuestro país y solo habla sin analizar. También creo que depende de nosotros que nuestro país cambie, no callar las cosas que nos disgusta del gobierno, necesitamos hablar. Efectivamente, muy bien, muy interesante, inteligente y pertinente tu aportación, hija. Efectivamente, por eso se supone que los diputados nos representan y son nuestra voz en el Congreso. Por ejemplo, si yo quiero denunciar que hay muchos asaltos en mi zona, que no hay agua, que no hay alumbrado, que hay inseguridad, no sé, cosas así, voy y denuncio ante mis diputados locales, ante mi COPACI o Consejo de Participación Ciudadana, y a través de eso tengo que hacer valer mi voz y mi voto y ver y buscar una solución, ¿no? Entonces, precisamente, no es que todos tengamos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que tratar de llegar a consensos, a limar asperezas, a no llevar las situaciones a extremos, ¿no? Y sí, hija, yo también creo que este gobierno ha tenido aciertos y errores y son susceptibles de analizar y de debate, ¿no? Como todo gobierno, o sea, no se cambia de la noche a la mañana un país, pero también está mucho en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me da tristeza ver que pues el gobierno, la Secretaría de Salud, los gobiernos estatales, municipales, federales llamen a quédense en casa, cuídense, no salgan, no hagan celebraciones, no vayan a comprar cosas de Navidad, ya habrá tiempo para celebrar, y la gente como si nada sigue saliendo, no se cuida, ¿no? Y les digo, ahorita ya estamos en el límite porque ya no hay lugares en camas y hospitales ni en Ciudad de México ni en Estado de México, entonces pues hay que alimentarnos bien, hay que cuidarnos. No es tanto que el gobierno nos quiera mandar y quiera decidir qué comemos o qué no, como dice este señor. Más bien es como que una medida de precaución o de seguridad, una recomendación de, pues fíjense qué comen, ¿no? Porque es lo que comes. Y desgraciadamente la gente que más está muriendo de esta enfermedad es por que se alimenta mal, tiene malos hábitos alimenticios, no se nutre, ¿no? Pero a veces la economía pues no da para más, ¿no? Pero de hecho platicaba ayer con una prima en un break o en un relax que trataba yo de darme por Facebook, que esta enfermedad es superable si uno tiene una mentalidad positiva, si uno trata de no estar pensando todo el tiempo en eso y hacer lo que nos toca, ¿no? Por ejemplo, ahorita estudiar, entregar nuestras tareas, de repente tratar de convivir con la familia con la sana distancia, hacer ejercicio, comer bien, escuchar nuestra música favorita, ver nuestras películas o series favoritas, y como salirnos un poquito de toda esta dinámica de la pandemia, de la tragedia, de las muertes, porque tu sistema inmunitario tiene que estar fuerte y sano, y entonces así va a poder combatir el virus o poder sobrellevarlo, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Suad, por tu interesante aportación. ¿Alguien más que quiera decir algo? Entonces, ya se van a llevar a investigar todo esto, porque al final, regresando de vacaciones, vamos a hacer un pequeño congresito donde nosotros vamos a asumir una postura política y vamos a defender o vamos a contrarrestar, argumentar o contraargumentar cierta postura de cierto tema. Investiguen los temas, por favor, que están en boga o están hoy en día en debate, ¿no? En el canal del Congreso pueden encontrar, de hecho, todos los días, es un logro también de esta administración, que todos los días, por medio de un canal de YouTube, tú puedes entrar y ver qué se está debatiendo, qué no se está debatiendo, e incluso en un chat en vivo como el que tenemos ahorita, decir, no estoy de acuerdo, no, eso está mal, por eso no votamos, ok, perfecto, muy bien, que sigan las becas para los chavos. No queremos que se regule el outsourcing, que se cancele definitivamente, cosa que antes no pasaba, ¿no? Entonces ya tenemos más medios de difusión, más medios de comunicación, no los perdamos, porque ustedes son las nuevas generaciones que van a votar y que van a elegir a sus gobernantes, ¿no? Yo, bien que mal, pues ya hice mi chamba, seguiré haciendo mi chamba desde las aulas electrónicas o presenciales, politizando, educando, formando con dignidad, con ética. A lo mejor voy a votar, sí, pero ustedes son los que van a votar ahora, como nuevas generaciones, como juventudes, como el relevo, como el cambio, ¿no? Entonces, bueno, si nadie tiene nada más que decir,
Nos quedan 4 minutos más. Cierro la clase de hoy y nos despedimos. Que estén muy bien, que se la pasen muy bien, cuídense. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ojalá nos podamos ver sin ninguna bronca, todos, aunque sea, o escuchar el siguiente año que viene, y ojalá el año que viene sea más productivo, más benéfico, más amigable y menos difícil como este año que estamos cerrando, ¿no? Nos quedan 20 días de este año. La pandemia va a seguir y nos vamos a tener que seguir cuidando, pero ojalá que estos días nos permitan tener un momento de espiritualidad, de filosofía, de reflexión, de conciencia y mejorar nuestras acciones y nuestros actos para seguir viviendo con dignidad, ¿no? Y enfrentar esta pandemia, pues, con inteligencia sobre todo. ¿Sale? Nos vemos, muchas gracias, que tengan buena tarde, hasta luego. Bye.